Pongámosle toda la atención porque esta charla es increíble, no se la pierdan. Nos va a hablar sobre el cannabis, salud, trabajo y el desarrollo humano. Adelante, Carlos, bienvenido. Bueno, gracias a todas, todos y todes, gracias a los organizadores. No puedo nombrar a un individual porque si nombras a uno es imposible, así gracias de corazón por esta hermosa jornada, tanta gente querida que estoy viendo acá, y hermosa, gracias. 20 minutos hablar de los usos terapéuticos realmente es imposible, o sea, lo que podría dejar es algunos tips. Este es el hospital que trabajo, que es el hospital de niños, que Marcelo lo conoce, de ahí también salió pionera la lucha en el ámbito médico, no me refiero a la lucha que viene histórica de los cannabicultores y los familiares, ¿no? Ese sincretismo cultural tan fuerte que hubo entre familias y cultivadores, y donde el know-how está ahí, ¿no? Los cultivadores que enseñaron a las madres, ¿no? Eso siempre hay que recordarlo, ¿no? Simplemente ese comentario, ese sincretismo cultural que permitió una gran transformación, que falta mucho, pero la verdad uno mira para atrás lo que se avanzó, ¿no? Estas jornadas pueden ser por eso, y lo que se avanzó en la ampliación de derechos, ¿no? Estamos discutiendo ahí, ¿no? Afuera, es un poquito. Bueno, simplemente, pues ya me estoy regalando el tiempo, no se puede hablar de usos terapéuticos sin entender su fundamento. Obviamente, esto lo han hablado, es el sistema endocannabinoide. Nosotros lo que trabajamos es fortalecer los cannabinoides endógenos propios que tenemos. ¿Qué es el sistema endocannabinoide? Es el sistema de los sistemas. Para compararlo con una orquesta, esto lo comparó el doctor Luis Acosta, no es mío, y siempre hay que hacer referencia de quién viene. Porque vos podés tener violonchelos, violinistas, percusionistas, guitarristas, bajos, todos músicos excelentes, pero todos tocan a la vez y la armonía que salga ahí no va a ser buena armonía, por más muy buenos músicos que sean todos. ¿Qué se necesita para que esa orquesta suene bella y esa armonía suene hermosa? El director de orquesta. ¿Y qué es el sistema endocannabinoide? El director de orquesta de todos los sistemas biológicos que nos constituyen. Del sistema nervioso central, del sistema visceral, del sistema metabólico, del sistema hormonal, del sistema endocrino. Es el director de orquesta. Es el sistema que no está en ningún lado y está en todos lados a la vez. No excita ni inhibe. Nosotros debemos pensar en clave de célula. Nosotros funcionamos todos los sistemas biológicos con un complejo de señalización celular muy compleja. Es un fenómeno dinámico permanente, donde hay células que transmiten su mensajero químico, receptores de membrana, que son los receptores, CB1, CB2, y ahora se habla del CB3, el GPR55, y otra complejidad de sensores que reciben el informe de la célula. Muchos de esos mensajeros químicos son nuestros propios endocannabinoides, el gran descubrimiento de Mechulan de la década del 60, que lo conocimos cuando se empezó a caer el prohibicionismo en el siglo XXI. Y nuestros ahí, son esos mensajeros tan importantes que son derivados de ácidos grasos, que actúan sobre receptores y modulan toda la función. Toda la función. Obviamente, ¿dónde están? En el sistema nervioso. Y modulan nada más que el funcionamiento en red de 150.000 millones de neuronas, que tienen que ver con las funciones básicas del movimiento, las emociones, la temperatura corporal, el ciclo sueño-vigilia, los fenómenos reparatorios, el control del pensamiento, el control del juicio, ¿no es cierto? O sea, nada, ¿no? Todo lo que hace la función neurológica, tenemos un sistema autónomo, que tiene que ver directamente, que funciona en el hipotálamo, la base del cráneo, que tiene que ver con el funcionamiento hormonal, y modula la hipófisis, que es la madre de todas las glándulas, de la tiroides, o sea, de toda la bioquímica. Y modula el sistema visceral. Antes la víscera la considerábamos como un lugar donde se absorbían elementos y se excretaban desechos. Resulta que el sistema visceral, hoy lo llamamos el segundo cerebro, tiene 100 millones de neuronas en red, que funcionan con los enterocitos. Y ahí se fabrican muchas hormonas y se fabrican muchos neurotransmisores que son básicos en el funcionamiento del sistema nervioso central. Porque uno piensa, ¿dónde se fabrican la neurotransmisión, o sea, la sinapsis que regula y modula el sistema endocannabinoide? Quizá el ejemplo mejor de modulación del sistema endocannabinoide sea
el encuentro de célula y célula de neurona llamado sinapsis. Ahora, ¿qué hace el sistema endocannabinoide? Excita, inhibe. El sistema endocannabinoide ni excita ni inhibe, modula. Excita cuando estás abajo, inhibe cuando estás en demasía. Modulación. Y así es los circuitos del dolor, los circuitos del sueño, los circuitos del juicio, los circuitos de las emociones, los circuitos de la socialización, el funcionamiento vegetativo, la necesidad del descanso, el nivel de glucemia, el nivel de sodio, el nivel de potasio, el nivel del medio interno y el nivel metabólico. Eso regula. Y algo muy importante, y que está en boga por la pandemia, el sistema inmunológico. El funcionamiento del sistema inmunológico. De ahí, entonces, ¿qué hacemos con la fitoterapia canábica? Justamente fortalecer el tono endocannabinoide. Cuando nuestro sistema endocannabinoide, que es como el cuerpo de bomberos que va a restituir el equilibrio, pero necesitas 5 cuerpos, necesitas 10 cuerpos de bomberos, pero el sistema genera sus propios endocannabinoides con 4 compañías. ¿Y nosotros qué hacemos con la fitoterapia? Le mandar a 6 que faltan. O tratamos de mandar más, a veces acomodar la genética que tanto han hablado, ¿cuál es? Porque tampoco es tan fácil la cosa, es encontrar el aliado adecuado para ese sistema endocannabinoide con la genética de la planta del fitocannabinoide, que son moléculas que mimetizan y actúan sobre los mismos receptores del sistema endocannabinoide, el gran descubrimiento de Mechula, ¿no? Y está en todo, ¿dónde está? Está en todo el organismo, porque los receptores están en todos lados, menos en un solo lado, el bulbo. ¿Y saben qué importancia tiene eso? Eso hace que no haya dosis letal 50. Es la única sustancia que no tiene dosis letal 50. A lo sumo te vas a quedar dormido, apolillado, y te vas a despertar después de un largo sueño a los 7 días. No es droga depresora, porque no los receptores CB1 ni CB2, no hay receptores cannabinoides en el bulbo. Después de ahí para arriba están en todo lado. Corteza, ganglios de la base, todo lo que tiene que ver con la complejidad del funcionamiento neuronal, desde el movimiento, la socialización, la coordinación, el lenguaje, y todo lo que dijimos de las funciones viscerales, hormonales, metabólicas. Entonces, de ahí, en la regulación del sistema de excitación e inhibición, con la modulación, ahí obviamente el glutamato es excitatorio, el sistema GABAérgico es inhibitorio. ¿Quién modula? Que el glutamato y el GABA, que tienen que ver con el funcionamiento conductual, que tienen que ver con el funcionamiento de la excitabilidad neuronal, el sistema endocannabinoide. Justamente modula los sistemas de excitación e inhibición, así que modula los sistemas del humor y el estado de ánimo, porque modula la transmisión serotoninérgica y dopaminérgica, ¿no? Fundamentales tanto en movimiento como regulador emocional. De ahí la importancia de su uso en epilepsia refractaria. Ahora, nosotros nos pedían, ¿te acuerdas, Marcelo? ¿Dónde están las evidencias? Nosotros decíamos a los médicos, lean en la misma revista que leemos nosotros, nada más que esa parte la ignoramos. Esto nos decían, aprendimos de las madres y de los cultivadores, que decían, Doc, llega esta parte que ustedes se la pasan, pero de sus propias revistas estoy hablando. Y en el año 2014 ya estaba aprobado por la Foundation Drug por la FDA en uso en síndrome de Dravet, o refractario, Lennox-Gastaut, otros encefalopatías migratorias malignas, aprobación también en glioma multiforme, porque sabemos que los cannabinoides son potentes antiinflamatorios, analgésicos y potentes moduladores del humor, son antidepresivos e inductores del sueño y relajantes. Eso se llama efecto multitarget. Es la única planta que produce una sustancia madre que actúa e impacta en varios síntomas a la vez. Te mejora el dolor, te mejora el humor, te relaja, te manda a descansar y te repara el sueño. Díganme, en un paciente con complejo VIH, SIDA o cáncer, ¿qué significa eso? En un paciente con un shock postraumático emocional, porque un shock postraumático emocional, producto de violencia de género, yo lo uso en veteranos de guerra de Malvinas, para mí siempre los pibes de Malvinas, aunque ya tienen mi edad. O los que subieron una violencia institucional, una situación de violencia, ahí está el sistema endocannabinoide, va a compensar, pero hay un estado de reverberancia del cuadro
y que no puede salir, y el sistema endocannabinoide no está pudiendo complementar porque la dopamina no está haciendo lo suficiente y la serotonina no está pudiendo entrar ahí, y hay que fortalecerlo y empujar al sistema endocannabinoide para que la dopamina, la serotonina, y bueno, y resulta que sí, el fitocannabinoide, tenemos el THC, el THC es muy importante, el CBD también, obviamente. Acá hay un tip, lo dejo, no existe fitoterapia canábica que no respete el efecto séquito. Lo que vale es la planta madre entera. Quien use hablar de los llamados endocannabinoides sintéticos, transformarme la fitoterapia canábica en una monomolécula sintética aislada, es destruir la fitoterapia canábica. Es como querer meter un triángulo dentro de un círculo. Lo vas a meter, pero lo vas a romper todo. El efecto Entourage, que es toda la planta madre, aunque tenga que haber poca proporción de THC y poca proporción de CBD o CBG, o conocemos más de 100 y pico de cannabinoides, y juegan también en su función los que le dan el olor y el sabor, que son los terpenos. Todo el complejo, y los que le dan el colorcito tan lindo a la planta, que son los flavonoides. Necesitamos todo el complejo polimolecular funcional de cannabinoides, terpenos y flavonoides para tener el efecto terapéutico real. Deformar eso es desvirtuar y destruir la fitoterapia. Esto lo aprendimos de los cultivadores. Los médicos de esto no sabemos absolutamente nada y debemos formarnos y capacitarnos y especialmente entender que el conocimiento es una construcción transversal, horizontal, que nadie es dueño de la verdad, que el saber construido desde la forma de esa medicina basada en la evidencia es una forma, pero no es la única. Hay muchas y todas son válidas y hay que incluirlas y aprender a veces a callar y a escuchar a los que saben. Y yo aprendí lo poco que sé de las madres y los cultivadores y de escucharte a vos. Sí, aprendí mucho. Pero bueno, volviendo a esto, obviamente, y con epilepsia refractaria explotó todo, y al 2014 decía esquizofrenia pediátrica. ¿Saben lo que era? No era esquizofrenia pediátrica, era trastorno espectro autista. Eso lo decía la FDA ya en el 2014, el uso en cannabis. Después apareció los trabajos de Mechulan, del grupo de Nápoles, de Vancouver, Natural Scientific Report, Molecular Antism de ahora, sobre los beneficios de la importancia del uso de la planta madre en la mejora de los trastornos de la regulación conductual de los niños, como es el TEA, trastorno de espectro autista, especialmente las variedades genéticas, la revalorización de las formas ácidas que hace Dustin Sulak, no solamente las formas activadas, sino las formas ácidas, THC ácido, CBD, pero a veces jugando también, porque es un arte, la fitoterapia, como toda la fitoterapia, porque el cannabis también recupera el saber de todas las plantas sanadoras, ¿no? No hay que olvidar, porque recuperó, ahí nos conocimos que el calanchó, el jengibre, el limón, la lavanda, bueno, muchos de esos terpenos que tiene el cannabis, que están en la lavanda, que están en otras plantas, bueno, son plantas sagradas, plantas sanadoras. Pero pienso que en el reino vegetal, como en el reino animal, siempre está el rey. ¿Quién es el reino animal? El rey es el rey león. Y en el reino vegetal, el rey es la planta de cannabis. Y lo hablo no solamente no es un tema que me quiero meter porque en 20 minutos no puedo hablar, ¿no? Ni que hablar para uso industrial y derecho al trabajo, ¿no? El cáñamo industrial va a generar mucho trabajo en poco tiempo. Y resulta que, y esto también hay que reconocerlo, yo dije, ¿no?, que lo del director de orquesta lo tomé del doctor Luis Acosta, que es un biólogo molecular, no es médico, es biólogo. De sus palabras es el ejemplo del director de orquesta. Siempre hay que nombrar la referencia de dónde vienen las cosas. Hay que respetar eso. Como respeto todo el trabajo que presentó, es muy interesante, el doctor Anderson, sobre los beneficios del cannabis en Alzheimer. Y trajo de los 65 publicaciones científicas de base de datos de la PubMed, del Medline, de Cochrane, que son las bases de doble, 75 beneficios en Alzheimer. Justamente mejora la función colinérgica, se vio que el cannabis reportan en la mejoría. ¿Por qué? Porque modula el acetilcolina, ponemos con la modulación, como se cae, y además como modula el sistema inmunológico también,
evita que las proteínas que generan la degeneración y muerte celular en el Alzheimer, que es la proteína tau y la proteína beta-amiloide, bloquea el cannabis. O sea, esto lo dijo Anderson en la Expo, la que fue en la ciudad de Buenos Aires, y presentó varias publicaciones. Es neuroprotector, es antirradicales libres y preserva la función mitocondrial energética. ¿Qué es la enfermedad? La caída de la energía. Y justamente el sistema endocannabinoide, ¿qué protege? Es antioxidante, justamente. Nos protege de las especies de radicales libres. No es casual que se esté probando su uso en encefalopatía hipóxico-isquémica neonatal, en varios trabajos se están haciendo en neonatos, y cómo mimetiza el impacto del daño neuronal por el uso del CBD, que es un inmunomodulador, y además modula la respuesta inflamatoria. También en Gilles de la Tourette, el Gilles de la Tourette es una enfermedad en niños el TEA, les aviso, es la pandemia no infecciosa. Les aviso porque teníamos uno en 200 hace 30 años, hoy tenemos uno cada 37 nacimientos. No voy a hablar de dolor, porque seguramente Marcelo ha hablado extensamente de los beneficios del dolor, pero es un aliado para dolor fundamental. Actúa sobre justamente la modulación de los circuitos excitatorios que se desincronizan y hacen que la información al cerebro de un estímulo doloroso llegue en forma desmedida y amplificada. ¿Quién te lo baja? El sistema endocannabinoide. Entonces, así que la percepción de ese dolor, no solo la analgesia, porque no es solamente la analgesia, es el efecto ansiolítico, es el efecto relajante, es la analgesia y es la forma como percibís, como que lo percibís, pero es como que lo desmagnificás. Y aumentás el umbral de percepción de sensación desagradable. Eso produce el cannabis. Eso ayudaría, por ejemplo, a reducir el consumo de opioides en personas con cáncer, en personas con fibromialgia. Qué importante en artritis reumatoidea deformante o en osteoartrosis generalizada. Sabemos que el 50% hoy de la demanda de cannabis es osteoartrosis, que es un proceso. Y cada vez en personas más jóvenes. ¿Ya están los 5? En osteoartrosis. Yo recuerdo cuando fue la primera Expo en el 2019, no pude llegar nunca al coso donde tenía que hacer la consejería, porque me agarraron, ¡pum!, como te agarraron a vos. Faltan 5. Bueno. Y me acuerdo una señora que me decía, doctor, a mí esta me funciona de 10, pero no me puedo mover. Y yo decía, THC. THC, decía yo. ¿Me ayuda el cannabis? Sí. Claro, era una sensación complicada, pero obviamente todas las categorías de dolor que se imaginen. El síndrome de Gilles de la Tourette, que es un cuadro complejo, con chicos con tics complejos, con irritabilidad, conductas disruptivas. Hay trabajos publicados. Esto habló la doctora que también publicó varios trabajos de la escuela alemana de Hannover, la doctora Natalia Taratuto, que lo presentó en la Expo pasada, donde se ve la importancia de Gilles de la Tourette, que, ojo, es 5 cada 100 niños, no es poco, Gilles de la Tourette, 5 cada 100. Y ahí mostraron la escuela de Hannover, que son los que más publicaron sobre el Gilles de la Tourette, el uso y las bondades del THC equilibrado con CBD en uso de Gilles de la Tourette, ¿no es cierto? En encefalopatía crónica no evolutiva, llamadas parálisis cerebral infantil. ¿Cuáles son los dos grandes síntomas que uno trata para mejorar la calidad de vida? Porque el cannabis se basa en mejorar la calidad de vida de las personas, el derecho a la salud. ¿Y qué es la salud? El derecho a ser feliz, punto. Eso es salud. Entonces, y justamente, como ya termino, hay dos síntomas, las distonías y la espasticidad. Las distonías son posturas deformantes y la rigidez que acompaña el daño neurológico por daño del sistema piramidal y el sistema extrapiramidal. Justamente, también un report de la Brain Development and Child que hizo Taratuto en la última exposición, hay que nombrarlo, siempre hay que nombrar de dónde viene la información, mejoraba el uso del THC
en espasticidad y distonía. Es distinto, no le vas a curar la parálisis cerebral infantil, pero una cosa es que un chico esté, que tenerlo así. Y con menos irritabilidad, con comunidad. Es como dicen las madres, ¿no? Esto es un despertar social, motor y cognitivo. Son las 3 despertares, ¿no? Yo nunca vi reír a mi hijo, chico con PC, y de golpe lo vio sonreírse. Y son experiencias que nos han contado y que hemos llorado juntos con los familiares. Podría hablar infinidad, tiene más de 46 aplicaciones terapéuticas en las categorías de enfermedades más graves y más complejas que imaginan. Es una sustancia que merece ser accesible para todas y todos. Y yo me despido, siempre lo nombro. Primero la que me metió en este gran lío. Esta es la mamá de... Bueno, ahora, ¿me expulsa, me echa o me acompaña? Mire, yo nunca eché a nadie. Lo que tengo que decir es que de esto yo no sé un pomo. Doctor, yo no necesito que usted sepa, necesita que me acompañe. Esa fue la respuesta de Paola. Por Paola estoy acá. Y llegué, Naira mejoró muchísimo, se nos fue igual, pero también el cannabis no es que solamente calidad de vida, es el mejor morir también. El cannabis también es la muerte digna, el derecho a una muerte digna. Lo sabrás vos, que trabajás con cáncer, oncología. Y al que tendría, y yo siempre lo nombro, el que tiene que estar acá, que fue el pionero, y que no se lo hizo. Yo soy muy enemigo de los negacionistas, ¿viste? Los que no. El doctor Nicolás Sarijulis, jefe de neurología del Hospital de Niños de La Plata, el Sor María de Ludovica. Fue el primero que se plantó a la Sociedad Argentina de Neurología Infantil, pateó el tablero, dice: hay que investigar cannabis, muchachos, porque acá están todos los reportes. Y fue el que bancó la primera importación del Charlotte a la mamá de Josefina, lo hizo el doctor Nicolás Sarijulis. Aunque no se mencione nunca, no se lo menciona, siempre se hablan los mismos. Y Nico se nos fue de muerte súbita con 45 años en plena... a él, el que bancó aquella importación de Josefina del aceite de Charlotte, de la chica Charlotte que tenía el síndrome de Dravet, que lo mejoró y se conoció. A partir de eso, de ese hecho que bancó este doctor, explotó la olla, porque se viralizó en redes, se mediatizó y ahí empezó el despelote. Y ahí nació la interpelación social, porque todas las madres, pará, si esto le mejoró acá. Y fue ahí, pero obviamente ya había un fenómeno mundial que se estaba sucediendo. Obviamente nada es casualidad, pero ese hecho hay que recordarlo, porque ese hecho fue como la chispa que detonó la olla. Ya estaba la olla en presión y ya iba a saltar en cualquier momento, pero Nico tiró la chispa, bancando muy valientemente, porque en el 2014, 2015, hoy es más fácil. Hoy podemos discutir de cómo hay que hacerlo, pero él bancó a Josefina. Por eso el homenaje siempre al doctor Nicolás Sarijulis, y muy agradecido por haber concedido estos minutos. Muchas gracias.